Bien, un término que acompaña al diagrama de flujo que vimos en la anterior tutoría es el pseudocódigo, que nos dice que es la forma de escribir algoritmos, es decir, una secuencia, utilizando un lenguaje estructurado que se parece al código real de un lenguaje de programación. En palabras más sencillas, es decir, esta es una secuencia de pasos en donde redactamos nuestro diagrama de flujo de manera escrita, sin ningún tipo de símbolos, ya sea rectángulos o círculos, que describan cada acción, sino que aquí directamente se pone imprimir, entre comillas, el texto y lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, utiliza estructuras comunes como secuencias, operaciones básicas, los operadores, asignaciones y operaciones aritméticas o matemáticas. Nos sirve para planificar y diseñar algoritmos antes de implementarlos en un lenguaje de programación real. Y es un medio eficaz para comunicar ideas entre programadores, ya que es más fácil de entender que el código real ya en nuestra aplicación para programar. Bien, junto con el pseudocódigo están nuestros operadores que los vamos a ver a continuación. Bien, tenemos los siguientes operadores. Los operadores llamados son, se podemos definirlos como símbolos matemáticos que indican la operación o el proceso que debe ser llevado a cabo. Aquí les presento una tabla para que se entienda de mejor manera. Tenemos la categoría, el operador, el ejemplo y una descripción. La categoría son operadores aritméticos, podemos ver la suma, resta, multiplicación, división y el módulo en este caso. La suma A más B es la suma de dos valores, A menos B la resta de dos valores, A por B la multiplicación A dividido por B y A porcentaje B, que en este caso sería el resto de nuestra división. Bien, tenemos otros tipos de operadores. Bien, también tenemos estos operadores, por ejemplo, asignación, que en este caso es igual, pero cabe recalcar que este operador o este símbolo va a depender del lenguaje de programación que estemos utilizando, ya que, por ejemplo, en PCInt el símbolo para asignación es el menor que y el guión medio. Comparación en este caso es doble igual, pero cabe recalcar igual que depende del lenguaje de programación. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Tenemos el signo de exclamación igual, que es una desigualdad. Tenemos el mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que. Entonces, estos son algunos de nuestros operadores que nos indican qué debe ser llevado a cabo en nuestro pseudocódigo. Bien, y aquí tenemos finalmente un ejemplo de un pseudocódigo que nos dice que es tomado del deber. Calcule el volumen y el área de un cilindro, ingresa los datos que sean necesarios. Y bien, recordemos que en el pseudocódigo y en el diagrama de flujo se debe partir de un inicio. En el 2 nos dice, entre comillas, ingrese la altura, es decir, h va a ser igual a la altura, aquí definimos la variable, ingrese el radio, r igual a radio, definimos otra variable, definimos la tercera variable, área es igual a área de nuestro cilindro, y tenemos la siguiente ecuación que está dada por la geometría para calcular el área de un cilindro, que nos dice que área es igual a 2 por pi por radio por la suma entre la altura y el radio. En este caso, realizamos nuestra operación con los datos que nuestro usuario ingrese y le decimos que imprima A, es decir, la variable A asociada a la área. De ahí le ponemos que el volumen, definimos otra variable, es igual a V. V es igual a pi por altura por radio al cuadrado. En este caso, calculamos nuestro volumen y le decimos que imprima. Imprima B, y es decir, ya tenemos la altura y el volumen de nuestro cilindro, y finalmente le colocamos fin para finalizar nuestro pseudocódigo. ¿Qué es una variable? Nos sirve para almacenar información y datos que pueden ser de tipo numérico. Se lo puede identificar mediante un nombre, el mismo que puede empezar siempre con una letra, nunca con un número. No se pueden dejar espacios en blanco y se debe evitar el uso de tildes. Ejemplos. Se puede las siguientes variables, la letra A, B, la palabra dato o num. No se puede número, espacio de personas, porque nunca debemos dejar un espacio de blancos. No se puede poner una variable como programación, ya que lleva tilde. Si se desearía poner programación, se debería quitar el tilde. Las variables representan un espacio en la memoria RAM que guarda un valor que servirá para algún proceso en particular. Este valor puede ser modificado, no es fijo. Esas variables pueden tener diferentes tipos de datos, como números enteros, números decimales, caracteres, etc.
A continuación, el siguiente ejercicio, el cual nos pide realizar un pseudocódigo que lea los dos catetos de un triángulo rectángulo y obtenga su hipotenusa. 1. Inicio. 2. Colocamos el comando escribir e ingresamos el texto, ingrese la longitud del primer cateto. 3. Leer. Como longitud del primer cateto colocaremos C1. 4. Escribir e ingresaremos el texto, ingrese la longitud del segundo cateto. 5. Leer y colocaremos la variable C2. 6. Hipotenusa y colocamos el comando sqrt, el cual representa la raíz cuadrada del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. 7. Escribir. La hipotenusa del triángulo es, colocamos una coma y ponemos la variable hipotenusa para que refleje el valor. Y 8. Fin. PSeInt. PSeInt es un acrónimo que significa pseudointérprete. Permite a los usuarios escribir algoritmos de un lenguaje de programación simplificado y cercano al lenguaje humano. Es una herramienta útil para principiantes que desean aprender los fundamentos de la programación sin preocuparse por la sintaxis compleja de un lenguaje de programación real. Aquí podemos ver cómo nos aparece la pantalla de PCInt. En la parte de la izquierda tenemos los operadores y las funciones que podemos ingresar en lo que ingresemos en PCInt. Por la parte de arriba tenemos diversas acciones que nos permiten guardar el archivo, rehacer o deshacer, cortar, ejecutar el programa, ejecutar paso a paso, ver cómo quedaría en un diagrama de flujo. Por la parte de la derecha tenemos algunos comandos que podemos ingresar.